hoy ha sido la Junta de Telefónica de 2019 y Telefónica la verdad es que va mejorando su situación. En 2018 el BPA, el beneficio por acción, ha sido de 0,57 euros, que es un 2% más que en 2017. Es un crecimiento bajo, pero bueno, al menos es positivo. Y en el primer trimestre de 2019 el beneficio por acción aumenta al 34%, que de momento es pronto para ver si conseguirás aumentarlo tanto a final de año, pero bueno, parece que 2019 va a ser un año mejor que 2018. El dividendo de 2018 ha sido de 0,40 euros, que es igual al de 2017, pero es importante ver que el flujo de caja libre por acción antes de espectro ha sido de 0,96 euros. Es decir, el flujo de caja libre es muy superior al dividendo y con esto lo que está haciendo es reducir deuda a un ritmo bastante bueno, con lo cual cuando haya bajado más la deuda pues debemos esperar que lo que haga sea subir el dividendo. En este gráfico veis que de 2016 a 2018 ha conseguido mejorar bastante el beneficio neto y el flujo de caja libre, y esto es porque las medidas que lleva tomando desde hace años para mejorar su eficiencia ya están funcionando y creo que van a funcionar mejor en los próximos años. Fijaros en que la reducción de deuda desde el año 2016 ha sido muy buena, la ha reducido en 14.000 millones de euros y esa es la cifra que esperaba conseguir por la venta de la filial O2 en Reino Unido. O sea que a día de hoy ha conseguido reducir la deuda en el importe que la habría reducido vendiendo esa filial, pero además sigue teniendo esa filial en Reino Unido que gana más dinero y por tanto vale más de lo que valía entonces. Así que está claro que fue una buena decisión reducir el dividendo para mantener O2, porque eso va a hacer que suban mucho más los dividendos en el futuro. Un dato importante y que cada vez dan más empresas, lo visteis por ejemplo en el vídeo que hice de la Junta de Endesa, es la contribución fiscal de Telefónica. Aquí están incluidos todos los impuestos y tasas que paga directamente Telefónica, más los que cobra a sus clientes como el IVA y que también más a las administraciones públicas. Pues en 2018 la suma de todo esto fueron 10.000 millones de euros. Y esto hay que compararlo con el beneficio neto de Telefónica, que fueron 3.300 millones de euros. Teniendo en cuenta además que de esos 3.300 millones pagó de dividendos unos 2.100 y de esos 2.100 los accionistas tuvimos que pagar el IRPF, que para los particulares está entre el 19 y el 23%. Es decir, la actividad de Telefónica, de lo que hacen todos sus trabajadores y todo el dinero que tenemos invertido los accionistas, las administraciones públicas ingresan el triple de dinero de lo que ganan los accionistas, lo cual está claro que es un disparate y nos indica que hay mucho potencial de creación de riqueza para toda la población, no solo para los accionistas de las grandes empresas, que además toda la población debería ser accionista de las grandes empresas, reduciendo la corrupción y el despilfarro de las administraciones públicas. Por eso es tan importante avanzar lo más rápido posible en el tema de la lucha contra la corrupción. Un tema que no es de cifras, pero me parece importante, es que este año ha habido mucho menos lío con los sindicatos que en juntas anteriores. Tradicionalmente en la junta de Telefónica los sindicatos armaban mucho lío. Para que os hagáis una idea, en muchos años el presidente de Telefónica ni siquiera podía dar el discurso y sabía que no lo iba a poder dar. Entonces al entrar nos daban un folleto con el discurso que en teoría debería haber dicho de palabra el presidente. Bueno, pues este año ha habido sindicatos, pero muchos menos que otras veces y mucho más correctos que otras veces, con lo cual esto indica que la situación interna en Telefónica está mejorando y aunque no sea un número, me parece que es algo positivo y a tener en cuenta. Otra cosa que ha sido igual que en juntas anteriores y que tampoco es un número pero también tiene que ver con los números, es la seguridad de la junta, que es la mayor de todas las juntas de accionistas que hay. Entre vigilantes uniformados y de paisano pues habría más de 100 como todos los años. Así que el presidente de Telefónica parece más bien el presidente del gobierno que el presidente de una empresa como todas las demás empresas que cotizan en bolsa. Y esto en parte está justificado por la seguridad nacional, porque sí que es verdad que el presidente de Telefónica tiene mucha información que es muy sensible, que afecta a muchas personas y a muchas instituciones y tal. Pero por otro lado yo creo que se ve que aún hay margen para ahorrar gastos en el conjunto de Telefónica y que esto es una señal de que la eficiencia en Telefónica aún puede mejorar bastante más de lo que lo ha hecho en los últimos años. Un anuncio que ha hecho este año que me parece más importante que el anuncio en sí es que va a dar unas ventajas especiales para los clientes que además sean accionistas. Estas ventajas están por concretar todavía, lo único que ha dicho concreto es que van a tener un servicio de atención personalizado cuando tengan un problema, que tendrán un seguimiento especial de su caso y que además tendrán algún tipo de descuentos y tal igual. Pero más allá del descuento que tenga cada accionista y todas estas cosas en cuanto al importe particular de cada persona, creo que esto va a ayudar a mejorar la imagen de Telefónica, que es algo muy importante para Telefónica porque creo que Telefónica debería tener una imagen mejor que la que tiene. Y hay que tener en cuenta que Telefónica ya tiene 1,3 millones de accionistas y la mayoría son particulares de España. Así que esto va a afectar a bastante gente
y en términos de imagen creo que va a ser importante. Y además de eso creo que puede ayudar a fomentar la inversión en bolsa, que como les decía hace un momento es la forma de que la propiedad de la riqueza se reparta entre toda la población, no hay otra forma que la bolsa. Y por eso es tan importante fomentar que toda la población invierta en bolsa. Entonces creo que cuando empiecen a conocerse estas ventajas, porque las anuncie Telefónica o porque algún pariente o familiar las tenga por ser uno de esos 1,3 millones de accionistas que ya tiene Telefónica, pues creo que mucha gente que a lo mejor está dudando en invertir en bolsa o no y se lo está pensando, pues puede ser que esto le decida hacerlo. Y eso puede ser muy bueno, más allá de Telefónica, porque cuanta más gente invierta en bolsa, mucho mejor nos va a ir a todos. Voy a comentar ahora cómo veo el futuro de Telefónica, porque yo lo veo bien, creo que va a ser bastante mejor que el pasado, entendiendo por el pasado la última década más o menos. Y os voy a dar varios datos para que veáis cómo se está transformando Telefónica y cómo está haciendo un esfuerzo que aún no está reconocido en resultados, pero muy probablemente todo esto acabará aumentando los resultados. Por ejemplo, ya tiene más clientes de fibra o cable que de cobre. El cobre es la red tradicional de toda la vida. Esto es muy importante porque le reduce mucho los costes y le permite dar muchos más servicios. En la televisión de pago ya tiene una penetración en sus clientes superior al 40%. Y la televisión de pago creo que ahora sí que tiene un buen futuro porque es distinta a lo que fue en sus inicios, con empresas como Sogecable, porque entonces era demasiado cara. Ahora tiene un precio más bajo y además permite muchas más posibilidades y más que va a permitir en el futuro. Así que esto sí que lo veo un negocio de futuro. Los ingresos de datos, y tener en cuenta que las telecos en sus orígenes eran empresas que no tenían datos, era solo voz, solo se usaban para llamar por teléfono de una casa a otra. Pues los ingresos de datos en 2012, que hace relativamente poco, eran solo el 28% de las ventas y en el primer trimestre de 2019 ya son el 56% de las ventas. Con esto vemos cómo Telefónica está dejando de ser una empresa de voz, como era lo que os digo cuando se crearon las telecos, para ser una empresa digital. Y este es un cambio muy importante y muy positivo por lo que os decía, porque le supone menos gastos, pero además le supone que va a poder dar muchísimos más servicios que cuando los teléfonos solo se veían para hablar por teléfono, valga la redundancia. Con las cifras de inversión vemos por qué Telefónica y el resto de telecos están haciendo un esfuerzo muy importante que no se está reconociendo. Telefónica entre 2012 y el primer trimestre de 2019 ha invertido 83.000 millones de euros. Y para haceros una idea si esto es poco, mucho o regular, pues pensad que eso es la cifra de PIB del Producto Interior Bruto de Puerto Rico, es decir, es muchísimo. Y este esfuerzo que están haciendo Telefónica a la hora de invertir no lo están reconociendo los reguladores, pero lo lógico es que antes o después lo hagan, porque no tiene sentido que una empresa esté invirtiendo muchísimo para que avancen todas las demás empresas y sectores y ella tenga unos beneficios bajos. Para ponerle un poco de cifras al tema de la digitalización, pues fijaros que entre 2018 y 2020 espera tener unos ahorros de 1.000 millones de euros. Y lo mismo, para ver si esto es poco o es mucho, pues recordar que en 2018 el beneficio neto ha sido de 3.300 millones de euros. Así que un ahorro de 1.000 millones y solo en esto, porque va a ahorrar en demás sitios, es una cosa muy importante. Lo que Telefónica llama apagado delegado es el cierre progresivo de todas las redes de cobre. Las redes de cobre es lo que representa a las telecos que eran solo voz, y la fibra y cable representan a las telecos que se convierten en empresas digitales, es decir, en las telecos del futuro. Entonces esto es parte fundamental del proceso de digitalización que tanta importancia le da a Telefónica porque realmente es muy importante y es parte clave de todo el proceso de ahorro de costes y de dar muchos más servicios a los clientes. También es importante ver las ventas de activos que está haciendo porque no son simplemente para reducir deuda, sino que tienen un sentido que va más allá de reducir la deuda. Entre 2018 y el principio de 2019 pues ha vendido bastantes activos como varias filiales en Centroamérica, los centros de datos, parte de los centros de datos, la aseguradora Antares, que esta venta por cierto os la comenté en el vídeo de Catalana Occidente y os expliqué por qué salen ganando los dos, Telefónica y Catalana Occidente. También ha vendido parte de Telxius, etc. Bueno, pues más allá de lo que consiga reducir deuda con estas ventas, la idea es que Telefónica va a centrarse en menos cosas para ser más rentable. Y esto es una tendencia a nivel mundial, Mapfre también lo está haciendo, por ejemplo, lo veis en su vídeo, en el vídeo que hice de la junta de Mapfre, porque quizá en años anteriores todas las empresas del mundo han diversificado demasiado, en demasiados países y en demasiados negocios. Entonces diversificar está muy bien, es imprescindible, pero si se diversifica demasiado empieza a bajar la rentabilidad. Y creo que eso es lo que le ha pasado a muchas empresas. Por ejemplo, Catalana Occidente no ha diversificado tanto y creo que ese es uno de los motivos por los que en los últimos años Catalana ha sido más rentable que Mapfre. A Telefónica aún le quedan más activos por vender como Fonditel y otros.
Otro tema muy importante para el futuro es los servicios digitales que va con todo esto de la digitalización, que son por ejemplo pues, los servicios en la nube, servicios de seguridad, todo lo que tiene que ver con el Big Data, el Internet de las cosas, que de momento solo está empezando pero va a ir a muchísimo más, etc. Bueno, pues ahora mismo con todos estos servicios se ingresa 2,3 veces más que en 2012, y los ingresos actuales de Telefónica en estos servicios digitales son equivalentes a la suma de los ingresos de dos empresas tecnológicas tan conocidas como Spotify y Dropbox, juntas. Con lo cual nos damos una idea que Telefónica en esto es una empresa importante a nivel mundial, y no se está reconociendo tampoco. Pero la realidad es que Telefónica es más ágil e innovadora que lo que percibe el mercado en general en este momento. Un ejemplo de estos servicios son los coches conectado y autónomo. El coche conectado ya es una realidad, Telefónica tiene este servicio y cuesta 3 euros al mes. Esto lo que hace es crear una red wifi en el coche, y con esa red wifi pues puedes navegar y hacer todo lo que se hace con una conexión a internet en tu casa. Poner películas para los niños o lo que sea. Pero además tiene otros servicios que son importantes, como el diagnóstico de posibles averías del coche, o una llamada automática al 112 si hay un accidente. Esta llamada automática por sí sola creo que merece la pena los 3 euros, porque puede salvar vidas y reducir secuelas en muchos casos. No es lo mismo que el 112 reciba la llamada de que hay un accidente en el instante en que se produce, que lo reciba una hora después, o media hora después, o 2 horas después. Así que creo que este es un tema que se va a generalizar, el tema del coche conectado, cuando la gente lo vaya conociendo, y va a ser un negocio importante para Telefónica. Para el coche autónomo pues aún queda, pero es un ejemplo de servicio crítico, con barreras de entrada muy altas, y se entiende que debe tener unos márgenes de beneficios justos para las telecos, como parte del proceso que os comento, que los reguladores deben reconocer toda la inversión y todos los servicios que están dando a las telecos, que ahora mismo no lo están haciendo. El coche autónomo no se puede hacer con la tecnología móvil que hay ahora. No se puede hacer de forma masiva, así que hay algún coche experimental, pero de forma masiva se necesita la tecnología 5G para los móviles, que es la que empiezan a instalar ahora las telecos, y esta tecnología es revolucionaria. Va a permitir que se puedan hacer muchísimas más cosas de las que la mayoría de la gente imagina en este momento, y por eso creo que el futuro de Telefónica y todas las telecos es mejor de lo que parece ahora mismo. Payete, el presidente de Telefónica, ha dicho una frase que me parece muy importante y que resume todo esto muy bien, y es que el futuro pasa por las redes de Telefónica. De Telefónica y de las telecos en general, debemos entender. Pero claro, él se refiere a Telefónica solo, que es su empresa. Bueno, pues esta frase creo que resume muy bien la situación, porque esto efectivamente es así, porque este es un sector absolutamente clave para el futuro, aunque en el presente no lo esté reconociendo ni el mercado ni los reguladores, pero muy probablemente lo acabarán haciendo, porque sin la red de las telecos y las mejoras que tienen que ir haciendo, muchísimas empresas de muchísimos otros sectores, prácticamente toda la comunidad en general, no podrá crecer de una forma sana y al potencial que debe hacerlo. Así que en resumen creo que Telefónica es mucho mejor empresa de lo que parece por los resultados de los últimos años, y creo que este sector es clave para el futuro y ahora mismo está infravalorado en general.